Amigos de ESPN Knockout, un saludo muy grande para todos ustedes. Como siempre, el 7 de noviembre del año 1970, Carlos Monzón lograba una victoria histórica para el boxeo argentino y latino cuando logró, y de qué forma, noquear a Nino Benvenuti, obteniendo el campeonato mundial de la categoría de los medianos. El mismo Benvenuti que había estrenado el Madison Square Garden de Nueva York enfrentando a Emil Griffith, el mismo que había sido campeón olímpico en los Juegos de Roma, justamente en 1960, el que aparecía ya tal vez un poco en el otoño de su carrera como un campeón difícil de batir. Claro que toda pelea y todo triunfo tiene una historia. Monzón no llegó a esa pelea de casualidad. Hubo mucho trabajo detrás. Primero, su conducta. Un tipo muy profesional, un hombre que sabía demoler a los rivales, no tenía piedad, no brillaba como bailarín, pero en el ring era una máquina, no llenaba el Luna Park, pero su presentación siempre era sinónimo de destrucción y knockout. Detrás de él, por supuesto, un gran técnico, Amílcar Brusa, que lo tomó casi en sus comienzos y que supo guiarlo no solamente en el ring, sino también en la vida como un segundo padre. Lo cuidó en todo sentido. Y detrás todavía, Tito Lecture, Juan Carlos Lecture, el promotor de Luna Park, que confió siempre en Monzón. De hecho, lo fue llevando para que pudiera trepar en el ranking mundial, trayéndole boxeadores de afuera, estadounidenses, la mayoría norteamericanos, incluyendo a un por ese entonces desconocido Benny Briscoe. Mientras Monzón peleaba y ganaba, mientras Bruce lo entrenaba, Lecture viajaba a las convenciones de la AMB para conseguir la chance que finalmente, después de una larga espera, le fue concedida. Bolsa, $15.000. Promotor Sabatini, el manager de Nino Benvenuti era Bruno Amaducci. Le dieron la pelea porque no tenían en ese momento otro gran rival en perspectiva, porque Monzón había llegado a ser el número uno oficial, retador oficial del ranking, porque le iban a hacer en Roma y porque en realidad eran muy pocos los que creían en Carlos Monzón. Esta es la historia. No existía internet, no existía YouTube, era muy difícil verlo y cuando lo veían serían recortes de películas de Luna Park, nada más. Además, eso no demostraba lo que era Lecture y mucho menos lo que era Monzón. Lecture no escondía nada y Monzón tampoco. Llegó a ofrecer mucho dinero para que viniera al Luna Park y como dijo años después Tito Lecture, por suerte me dijeron que no, porque había ofrecido una cifra que después iba a saber que iba a ser muy difícil pagar. Se fueron en silencio. Monzón, Brusa, José Meno, sparring de lujo, de una gran experiencia internacional, Patricio Russo Seivane, que vendió un auto para poder viajar, era el preparador físico. Por allí estuvo también adosado a todo el equipo el inefable Ringo Bonavena y por supuesto Tito Lecture. Se fueron en silencio porque en Ezeiza hubo muy pocos para despedirlo, a tal punto que Bonzón dijo, mejor así, así tengo tiempo de abrazar a cada uno de ellos antes de irme. Hasta que llegó aquella fecha, Monzón por supuesto cumplió con todo su entrenamiento, pero había un problema con las manos porque necesitaban ser infiltradas. Así que hubo que hacer unos cuantos esfuerzos hasta que finalmente el Toto Lorenzo, argentino, técnico de fútbol, logró conseguir un par de médicos que infiltraran las manos de Monzón con un efecto que podía durar una hora, o sea que tuvieron que llegar al hotel, infiltrarlo y salir corriendo para el Palaceto del Sport con Monzón ya vestido de boxeador, porque si no se corrían el riesgo que si lo hacían antes se venciera el efecto. Así subió Monzón al ring. Santos Nicolini se había jugado una patriada, había vendido un departamento y había logrado comprar los derechos de radio y televisión. Así era el tiempo y el negocio en esa época de blanco y negro. Fue un sábado a la tarde. Buenos Aires se paralizó porque Nino Benvenuti era muy popular a través de varias películas que había hecho y porque Monzón era argentino, no lo conocían tanto.
Sabían que era un santafesino bravo, pegador y duro, y en definitiva, como suele ocurrir, siempre nos volcamos un poco más por el presuntamente más débil. Sí, dije presuntamente más débil, no era el más débil. Cuando llegaron a los vestuarios, Alfredo Capeche, que era el jefe de boleterías del lunes que había viajado, empezó a darle grandes golpes a la pared del vestuario. Y al lado estaba Benvenuti, así que vino un allegado y preguntó qué pasaba, medio preocupado, porque eran unos golpes que parecían que iban a voltear la pared. Y Capeche, que atendió al visitante, le dijo, no, no es nada, no, estaba Monzón practicando algunos golpes. Ya Nino había recibido el primer aviso cuando en el pesaje se le ocurrió tocarle el glúteo a Monzón, que lo miró con una mirada que le hizo pensar y saber a Nino que ese muchacho no había ido a boxear, sino a pelear, porque le cruzó la mirada ofendido e indignado, como diciéndole, ya te voy a agarrar. Y lo agarró. La pelea fue tremenda, porque Monzón desde el comienzo impuso todo aquello que había aprendido con Brusa primero, ex luchador de catch, y con Meno después. Agarrar, palanquear, meter el hombro, pegar siempre, pegar, y esto lo sabía hacer muy bien él, haciendo daño, él no salía a boxear, él salía a lastimar. Él decía, el rival que tengo enfrente significa más pan para mis hijos, así que yo tengo que ganar de cualquier manera. Benvenuti, que era el galán de la noche, se dio cuenta que esa noche no iba a ser suya porque tenía enfrente a un hombre que como un robot seguía avanzando y pegando y al cual no podía dominar con su mejor boxeo, que era, por cierto, muy bueno. Así que paulatinamente Monzón, con golpes a los flancos, con golpes hasta en los brazos. Yo me acuerdo que una vez, charlando con Jean-Claude Boutier, me dijo, Monzón te pegaba acá y te dolía, te pegaba acá y te dolía. Donde pegaba dolía. Y eso fue desmoronando a Benvenuti, no solamente desde un punto de vista físico, sino también anímico. Se dio cuenta que esa noche no era para él. Tenía enfrente a alguien que no tenía ningún sentimiento de piedad y que estaba absolutamente determinado a la victoria. Lo demás se puede ver ahora sí en YouTube, lo demás se puede recordar de mil maneras, porque Monzón, cuando ya estaba Benvenuti entrando en la cuesta final de una pelea que era 15 rounds, recibió la orden de Amílcar Brusa. Brusa le dijo, Carlos, ese hombre está muerto, tiene que salir y ponerlo knockout. Y Monzón, que era muy obediente, salió a trabajar, lo fue midiendo con la izquierda, retrocedió, después lo fue llevando con izquierdas de un rincón a otro, neutral, y cuando llegó contra a las espaldas de Nino con ese rincón, cuando Nino quedó atrapado por las dos cuerdas por la esquina, Monzón lo midió y después, ¡zas! Ese derechazo tremendo. Benvenuti cayó totalmente destruido, como un títere que le cortan los hilos. No, no había forma de que reaccionara. De hecho, cuando logró reincorporarse, volvió a caerse a un costado porque estaba totalmente nocao. Monzón había ganado no solamente por ese sentimiento lleno de ambición, por esa determinación, por ese hambre de los años en que tenía raquitismo en las manos, por esos años en los que había sido repartidor de leche, vendedor de diarios, que había sido marginado, que había vivido en ranchos inundados allá en Santa Fe, sino por todo lo que sentía él que debía darle a sus hijos, porque fue, por cierto, un padre muy, muy generoso y muy abierto, y porque además era Monzón, tenía un corazón muy especial. Benvenuti siempre recordó a Monzón, sabiendo que había sido para él un honor perder con un gran campeón. Después vino la revancha inútil, porque ya ni Benvenuti era el mismo, ni Monzón tampoco, ya era campeón del mundo. Ya había pasado el límite del aspirante al campeón. Mientras afuera llovía en Roma, aquel 7 de noviembre del año 1970, ese pequeño grupo de amigos, porque lo eran, que habían viajado con poca plata, que habían entrenado, por supuesto, muy bien, pero sin ningún lujo, con una aranda que se había pagado el pasaje, el otro había vendido el auto, una delegación pobre.
pobre en dinero, rica en ambiciones, en amistad. Con José Meno y Ringo Bonavena, esa noche Monzón salió a festejar un poco la noche de Roma que no había conocido, mientras en Buenos Aires y sobre todo en Santa Fe estallaba la gran alegría. Escopeta, como lo llamaban muchos, había logrado el sueño que para muchos era imposible, ser campeón del mundo. Sí, había ganado Monzón, un escopetazo para la historia, un derechazo digno de poner en un marquito o en un video mejor, porque ahí empezaba también, en ese momento no podíamos saberlo, la leyenda de un hombre que fue, ya lo dije, 14 veces se impuso en otras tantas defensas y se retiró campeón del mundo. La amistad entre Monzón y Benvenuti perduró, porque más allá de todo fueron rivales, no enemigos. Solo que esa noche, como alguna vez él me dijo en una nota que se publicó en la revista El Gráfico, Monzón, que era bastante duro, pero también bastante eh, parco a la hora de hablar, dijo, esa noche si yo podía o si hubiera hecho falta, lo mataba a Benvenuti. El título tenía que ser de él y lo fue. 7 de noviembre del año 1970. Empezaba una leyenda, la leyenda de Carlos Monzón. ¿Nos estamos viendo? Gracias por todo.